con el octavo mandamiento. Vayamos el libro ahí de Éxodo 20, verso 15. Nos dice Éxodo 20, verso 15. Nos dice el mandamiento, el octavo mandamiento: no hurtarás. Este mandamiento para nosotros es fácil de comprenderlo, pero también a la vez este mandamiento es muy difícil para nosotros comprenderlo totalmente, porque tiene muchas implicaciones que a veces nosotros desconocemos mucho acerca de este mandamiento. Porque muchas personas pueden quebrantar este mandamiento sin ni siquiera darse cuenta que verdaderamente están violando el octavo mandamiento, que nos dice: no hurtarás. Y este mandamiento, de una manera sencilla, podemos decir que significa que no debemos tomar ni despojar a ninguna persona de sus posesiones de una manera injusta. Porque el mandamiento, lo que está haciendo el octavo mandamiento, Dios está protegiendo la propiedad privada, el derecho que el Señor nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos tener bienes materiales. Y estos bienes materiales nosotros los podemos obtener mediante, ya sea el trabajo, mediante regalos o mediante el ingenio, pero deben de ser de una manera honrada. Y en un sentido positivo, este octavo mandamiento nos enseña que todo lo que nosotros ganemos de una manera justa, también debemos repartirlo o ayudar a las personas que tienen necesidades económicas, porque todos sabemos que todos en este mundo tenemos bienes materiales, todos poseemos bienes materiales. La última vez estuvimos considerando muchas maneras de quebrantar el octavo mandamiento y vimos, por ejemplo, algunas clases de robos, vimos y muchos hurtos que nosotros vemos en la sociedad moderna, porque si nosotros consideramos el octavo mandamiento, hurtar no solamente significa que yo voy y salgo a la calle con un arma y despojo a una persona de sus pertenencias. Este mandamiento nos enseña que hurtar es tomar algo de alguna persona de una forma injusta, ya sea por engaño, por fraude, por usura. Incluso nosotros estuvimos viendo que el secuestro también quebranta el octavo mandamiento, donde se le roba la libertad a una persona. Por tanto, robar puede ir simplemente desde tomar indebidamente una menta de 50 pesos hasta retener a una persona. Y esto es robar, que nos enseña el octavo mandamiento. Por tanto, quitar una posesión o la libertad a una persona es una forma de robo y es una violación al octavo mandamiento. Aunque yo sé que en la sociedad moderna encontramos que muchas personas están intentando justificar el robo. Por ejemplo, muchas personas pobres roban a los ricos y dicen: bueno, eso no es un pecado porque están robando a una persona que tiene muchas posesiones, por tanto no se considera un pecado porque a ese rico le sobra. Mientras que cuando roban a los pobres, la persona dice: ay, sí, esto sí es un delito porque están robando a una persona que no tiene nada. Pero en ambos casos se está violando el octavo mandamiento. O sea, no le podemos robar a un rico simplemente porque es rico, o a un pobre porque es pobre, porque es una violación del octavo mandamiento, porque estamos despojando a una persona de sus pertenencias, y esto lo que hace el octavo mandamiento es proteger las pertenencias de las personas. Porque el Señor, al darnos este mandamiento, no dijo: no robarán a los pobres, sino robarán a los ricos. El Señor nos dice: no hurtarás. O sea que a ninguna persona se le puede quitar ninguna posesión de una forma injusta. A ningún ser humano se le puede quitar las posesiones, ya sean estos ricos o pobres. Por lo tanto, el Señor está reconociendo y protegiendo la propiedad privada de una manera individual para cada persona, donde nos da derecho a que todas las personas tengamos posesiones, y esto sabemos que unas personas van a tener más posesiones que otras. Por lo tanto, si nosotros vemos esto, que Dios nos da el derecho de tener cosas, por lo tanto la Biblia sería anticomunista, porque la Biblia por ningún lado enseña que todos los bienes son de propiedad común. Mejor dicho, que todos los bienes son de propiedad común, por tanto no hay propiedad privada, que es lo que enseñan los comunistas.
Mejor dicho, en el comunismo el único que es el dueño de todo es el Estado, porque ninguna persona puede disponer de las propiedades, de estas propiedades, para hacer lo que ella quiera con las propiedades. Por lo tanto, el Señor con este mandamiento protege los derechos de propiedad privada, que deben de ser respetados también por todas las demás personas. Y cuando estos derechos de propiedad se violan, se está quebrantando el octavo mandamiento. Porque si miramos el Antiguo Testamento, y nosotros encontramos una diferencia muy grande entre una persona poseer algo y robar, que es algo contrario. Y esta ley de propiedad privada reconoce claramente, como ya dije antes, que unos tienen más propiedades que otros, y esto es algo evidente. Incluso si nosotros miramos en nuestra sociedad moderna, vamos a encontrar una escala de clases sociales, de clases sociales, que está la clase baja, la clase media y la clase alta. La clase baja corresponde a las personas que no tienen muchas posesiones, la clase media que tienen más o menos posesiones, y la clase alta que ya tiene muchas posesiones. Y estas clases se distinguen por la cantidad de dinero o por la cantidad de posesiones que tengan las personas. Entonces, unos pueden tener muchos bienes materiales y otros pueden tener unos cuantos bienes materiales, pero todas las personas, sin importar dónde nos encontremos, poseemos algo que sea de nuestra propiedad, porque Dios en su providencia ha dado a creyentes como a no creyentes el privilegio de que nosotros poseamos bienes materiales. Y a unos Dios les puede dar riqueza, mientras que a otros les puede dar enfermedad, a otros les puede dar pobreza. Pero porque si nosotros aún viéramos la persona más pobre de este mundo, aún él posee algunos bienes, como son, digamos, su camisa, la vestimenta que lleva puesto. Entonces, y este es un derecho que Dios le ha dado a las personas. Por lo tanto, una persona, así sea lo más pobre del mundo, él tiene aún sus propiedades, o sea, tiene algunas pertenencias que solamente le corresponden a él. El Nuevo Testamento nos muestra este principio donde Pedro le recordó a Ananías que mientras donde Ananías tuviera su propiedad, él podía hacer con su propiedad lo que él quisiera, porque el pecado de Ananías no fue que él guardara parte del dinero y se quedara con parte del dinero, sino el pecado de Ananías fue que le mintió al Espíritu Santo, como nosotros vemos ahí en el libro de Hechos, en el verso 5. Entonces Dios ha dado su reconocimiento para que todas las personas tengan posesiones, por muy pequeñas que sean las cosas. Por tanto, arrebatarle esta posesión significa quebrantar el octavo mandamiento, quebrantar este precepto. Porque tener una posesión es parte de la responsabilidad que Dios le ha dado a las personas de trabajar y cuidar en el mundo donde nos encontramos. Esto es como un resumen de lo que ya hemos visto antes. Entonces hoy vamos a considerar dos puntos, y el punto 1 es el robo espiritual y el punto 2 es el robo a Dios, aunque el punto 1 está muy relacionado con el punto 2. No voy a hacer, digamos, acá vamos a hablar acerca de los diezmos, pero solamente de una manera muy general, no es un estudio profundo acerca de los diezmos. Entonces vamos a mirar primeramente el punto 1, el robo espiritual. El robo espiritual es la forma más común como los creyentes violan el octavo mandamiento. Y como creyentes, básicamente, el robo espiritual se trata de retener algo que nosotros como creyentes estamos obligados a nosotros dar. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 14. Nosotros sabemos que en las iglesias locales estamos compuestas por miembros visibles, y cada miembro ha sido colocado en el cuerpo por Dios, y esto nos lleva a tener ciertas responsabilidades y tareas que nosotros debemos cumplir como miembros del cuerpo de Cristo. Pablo dice ahí en 1 Corintios 12, verso 14: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no soy
por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, pero que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Por lo tanto, Pablo nos dice que todos como creyentes somos miembros de un solo cuerpo de la iglesia, y pertenecemos también a las iglesias locales. Entonces nosotros dentro de la iglesia local dependemos unos de los otros, con el fin de llevar a cabo el propósito de Dios, ya que cada iglesia local tiene cierta cantidad de trabajo. Por ejemplo, como lo es el evangelismo, donde debemos nosotros compartir las buenas nuevas con todas aquellas personas que están perdidas o necesitados del evangelio. Entonces nosotros también debemos de servirnos los unos a los otros. Pero para cumplir esta tarea, con este trabajo, cada miembro de la iglesia tiene que desarrollar un papel particular. Por ejemplo, supongamos que la iglesia tiene una jornada de evangelismo dentro de 15 días y un miembro no puede asistir este día a esta jornada de evangelismo, ya sea porque tenga problemas, alguna clase de problemas, no pueda asistir a esta convocatoria de evangelismo. Pero aún estas responsabilidades, que esta persona no pueda estar presente en este día, no le quita que él tiene la responsabilidad de orar por el evangelismo, de dar su tiempo en lo que pueda, de dar sus recursos y de dar sus ayudas para que esta jornada de evangelismo se realice, para llevar a cabo esta labor, para que este día se pueda cumplir esta labor, ya que lo que ocurre frecuentemente en muchas iglesias es que solamente unos cuantos miembros son los que cumplen las labores de la iglesia, y en las labores de la iglesia muchas son responsabilidades de todos los miembros, mientras que otros miembros no hacen nada. O te pregunto, ¿cuánto te importa el reino de Dios? ¿O cuánto te importan a ti las almas de los perdidos? Porque cuando nos interesan los negocios de nuestro Padre, cumplimos con nuestras responsabilidades para que el reino de Dios siga creciendo. Ya que solo cuando unos pocos hacen los trabajos, el resultado es semejante a lo que sucede en una empresa. Cuando unos pocos son flojos o no trabajan, hay algunas personas que les toca trabajar el doble para así poder llevar a cabo las metas de las empresas. Entonces, y estos empleados que son flojos no hacen nada. Entonces, muchos tienen que trabajar el doble, sacrificando su tiempo y su energía para suplir lo que las otras personas no hicieron. Y cuando esto sucede, el resultado es una eficiencia de productividad, y la empresa va a disminuir su producción. En realidad, las personas que no trabajan, lo que están haciendo es que están robando el tiempo a Dios, están robando el tiempo, están robando los recursos y las energías, de las demás personas. Y esto es precisamente lo que sucede en muchísimas iglesias. En muchos casos, la mayoría de los miembros en la iglesia son ladrones espirituales. El apóstol Pablo dice ahí en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo
se engaña. Por tanto, en cada iglesia hay necesidades, en cada iglesia hay peticiones, en cada iglesia hay problemas por los que nosotros tenemos la responsabilidad de orar por todas estas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Necesitamos orar por algunos hermanos que tienen necesidad, algunos hermanos que tienen dificultades. Nosotros debemos orar por ellos. Si no lo hacemos, nosotros seríamos ladrones espirituales, porque no estaríamos viendo lo que nos corresponde a nosotros, ya que siempre hay personas, hermanos, que necesitan nuestra ayuda, y esta ayuda en la mayoría de ocasiones no son ayudas económicas, porque muchos hermanos necesitan del compañerismo cristiano, de la amistad cristiana, del apoyo cristiano. El problema es que hay muchas personas que están dispuestas a recibir todas estas cosas, pero no están dispuestas a dar todas estas cosas, ya que muchos que son miembros de las iglesias reciben todos los beneficios espirituales y todas las bendiciones y privilegios espirituales que le pertenecen a los miembros, pero estas personas no dan nada a cambio, porque son ladrones espirituales, porque están reteniendo lo que ellos están obligados a dar. Suponiendo que yo sea alguno de estos creyentes ladrones espirituales, entonces los demás hermanos van a orar por mí, los demás hermanos se preocupan por mí, yo recibo toda la bondad, todo el amor, todo el compañerismo de los hermanos, pero no les devuelvo nada de lo que yo estoy recibiendo. Entonces yo sería un ladrón espiritual. Aunque muchos creyentes argumentan que no tienen tiempo para cumplir con todas sus responsabilidades, pero lo que están haciendo es que estas personas están robando al Señor, porque estas personas lo que hacen en sus tiempos libres es que malgastan su tiempo, ya sea viendo televisión, en alguna afición, leyendo revistas o periódicos. Pero como creyentes no tenemos el derecho nosotros a vivir como nosotros queramos, porque nosotros hemos sido comprados por el precio, hemos sido comprados por Cristo, y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso significa que ni nuestro tiempo, ni nuestros recursos, ni ninguna otra cosa tenemos que nos pertenezca a nosotros mismos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es un don de Dios, incluso nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestros bienes materiales, nuestro dinero pertenece a Dios. Todo lo que tenemos nos ha sido prestado por el soberano del universo, y nosotros debemos rendirle cuentas a Él. Por tanto, no debemos caer en el error de pensar que alguna cosa es nuestra, como piensan las personas mundanas, que creen que ellos son dueños de todo, que incluso que son dueños de ellos mismos, que son dueños de todas sus posesiones. La verdad es que los inconversos son unos ladrones, se comportan como si fueran ellos dueños de sí mismos, y como si sus posesiones materiales verdaderamente les pertenecieran a ellos mismos. Los inconversos roban sus vidas, roban sus dones, y roban sus capacidades, su tiempo, la salud y su energía. Todas estas cosas son robadas de Dios y las malgastan en ellos mismos. Por eso el Señor dice ahí en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Por tanto, el Señor ha concedido a cada uno una cantidad de talentos, y nosotros tenemos que rendir cuenta por estos talentos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Otra forma de robo espiritual es la ingratitud.
Algunos dicen ser creyentes que no devuelven a Dios una porción de las bendiciones que han recibido de su mano. Su causa descansa en la falta de gratitud, en un corazón agradecido por todas las bondades que reciben a diario de Dios. Hechos 20:35 dice: en todo se ha enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. A fin de cuentas, este mandamiento significa que Cristo dijo que en cada área de nuestra vida debemos esforzarnos para que seamos caracterizados siempre por el dar. Es decir, el amor verdadero es este mandamiento. Este mandamiento alcanza nuestro trato también con las demás personas, con nuestras familias, con los matrimonios, especialmente nuestro trato con la iglesia. Dejemos de robar y usemos nuestros talentos para que nuestros talentos los podamos poner siempre al servicio de los demás. Ahí en este punto, en el robo espiritual, vamos a ver otro subpunto, y es el robar a Dios. Nosotros sabemos que el octavo mandamiento nos dice básicamente que no podemos tomar ninguna cosa de ninguna persona de una manera injusta. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, surge una pregunta. La pregunta que nos surge respecto a este precepto: ¿es posible nosotros robar a Dios? En muchas iglesias en la actualidad enseñan que si no se traen los diezmos, si no se traen las primicias, si no se traen las ofrendas, estamos robando a Dios. Y en contraste con este punto de vista se nos dice: no es posible robar a Dios, porque Dios es el dueño de todo, el Señor todo lo puede, el Señor está en todo lugar, el Señor todo lo ve, incluso el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones de nuestro corazón, por lo tanto es imposible robar a Dios. Por tanto, lo primero que debemos considerar es que nos dice todo el consejo de Dios acerca de este tema, si nosotros podemos robar a Dios, ya que muchos buenos creyentes que no son conscientes de que están robando a Dios, porque sí es posible que nosotros robemos a Dios. Y esto se da cuando los cristianos no ofrendan en sus iglesias y piensan: bueno, si yo ganara más dinero podría ayudar a la iglesia, pero con lo que gano solamente me alcanza para sobrevivir y no puedo dar. Como sabemos, las ofrendas en la iglesia son para cubrir las necesidades de la iglesia, y estas necesidades, como son las necesidades administrativas, como son el arriendo, agua, luz, etcétera. También hay que pagarle al pastor un sueldo, también para ayudar a los hermanos que están en necesidad, también para que crezca el evangelismo, pagar misioneros. Eso básicamente son los gastos de una iglesia. Y en el Antiguo Testamento encontramos un profeta que nos habla acerca de robar a Dios, y este profeta es el profeta Malaquías. Si nosotros miramos el contexto histórico de Malaquías, nosotros debemos remontarnos hasta el profeta Nehemías y Esdras, unos 530 años antes del Señor Jesucristo, cuando el rey Ciro del imperio medo-persa liberó a los judíos de Babilonia para que estos regresaran a Jerusalén. Y cuando ellos llegaron del cautiverio, empezaron estos judíos a reconstruir otra vez el templo. Y este trabajo del templo no duró mucho tiempo en detenerse. Primero, por las constantes amenazas de los enemigos, y segundo, a causa del egoísmo de estos israelitas, porque los israelitas, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, encontraron más cómodo ellos trabajar en construir sus casas y en sembrar sus campos que molestarse en trabajar en la obra de Dios. Por eso vemos que el libro del profeta Ageo, si nosotros leemos este libro del profeta Ageo, el profeta Ageo predicó al pueblo para que el pueblo volviera otra vez a la reconstrucción del templo. Si nosotros leemos, vemos una prueba de fe grande en este libro del profeta Ageo. Y a pesar de que ahora los judíos tenían su templo nuevo, ellos empezaron otra vez a descuidar su actividad espiritual. Y en este momento es donde aparece el profeta Malaquías en escena. Y este profeta lo situamos más o menos en el año 450 a.C.
Si consideramos el exilio de Babilonia, ya habían pasado cerca de unos 80 años y habían pasado ya por lo menos unos 50 años de que ellos ya habían terminado la reconstrucción del templo. Aunque este templo no tenía todo el esplendor que tuvo el templo que construyó Salomón, por lo menos ya ellos tenían su propio templo y por lo menos ya en este templo los sacerdotes y levitas ya llevan otra vez a cabo su ministerio. Y en el tiempo de Malaquías aparecen los israelitas. Estos israelitas ya estaban viviendo en Jerusalén y ya no tenían, digamos, ningún problema así grave, pues en este tiempo gozaban de paz y no veían, digamos, guerras futuras, pero había algo que sí estaba mal en el pueblo de Dios, que se habían vuelto muy apacibles y descuidados con las cosas de Dios. Aunque estos israelitas no tenían mucho dinero, por lo menos tenían para comer. Aunque aún estaban bajo el dominio persa, en esta época los israelitas llevaban una vida normal, sin ningún problema y sin guerras. Por eso es que el profeta Malaquías empieza a tratar una serie de problemas específicos. En concreto, en primer lugar, el profeta Malaquías trata un tema. En primer lugar, es que el profeta mostró su desagrado por los sacrificios, puesto que para los sacrificios buscaban los peores animales para ellos sacrificarlos y decían: este sacrificio es suficiente para Jehová, mientras que la ley decía que debería ser un animal sin defecto, o sea, sin ningún defecto físico. Por eso si nosotros leemos el libro de Levítico a partir del capítulo 3, nos muestra cómo tenían que ser los animales para los sacrificios. Ahí, si nosotros, por ejemplo, tomamos Levítico 4:32, dice: y si por su ofrenda por el pecado trajese cordero de hembra, sin defecto traerá. Entonces tenían que ser animales perfectos. Por eso es que Malaquías dice en Malaquías 1:8: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues tú a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será aceptado? Dice Jehová de los ejércitos. Otro tema que trata Malaquías en segundo lugar es que empezó a señalar la vida de estos judíos, que estos judíos no estaban viviendo conforme debería vivir el pueblo de Dios. Otro punto que trata Malaquías en su libro es que se dirige a los dirigentes del pueblo, que los dirigentes del pueblo estaban dando un mal ejemplo al pueblo y estos dirigentes estaban dispuestos a enseñar cualquier cosa que el pueblo quisiera escuchar. Y en cuarto lugar, Malaquías mostró su descontento con las ofrendas, pues el pueblo se estaba guardando los diezmos. Y es por eso que Dios, a través de su profeta, entabla un diálogo imaginario ahí en el capítulo 3, donde nos muestra las respuestas y sus demandas. Vayamos allá a Malaquías 3:6. Este es un diálogo imaginario que Dios entabla ahí por medio de Malaquías. Dice, le damos parte de este diálogo ahí en el verso 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volveros? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme, y ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, bendición hasta que sobreabunde. Si nosotros leemos podemos entender el contexto. Los levitas ya no tenían para qué comer y los levitas ya les estaba tocando trabajar, y Dios dijo que los levitas solamente deberían de servir al tabernáculo. Yo sé que este pasaje es muy mal utilizado en muchas iglesias, porque muchos pastores utilizan este pasaje para amenazar a los creyentes que si no dan el diezmo, Dios los va a maldecir. Pero el contexto
de este pasaje se aplica es al pueblo judío de la época de Malaquías. El Señor dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aunque nosotros nosotros solo debemos de sacar las aplicaciones morales de este pasaje, que son las que nos sirven a nosotros, porque este pasaje nos muestra que no dar a Dios lo que Dios espera de nosotros es robar a Dios. Por tanto, esta es una violación al octavo mandamiento. Aunque si nosotros miramos los diezmos en el antiguo mandamiento, consistía en dar una décima parte de lo que ganaba un israelita, de la renta de un israelita. Aunque el patrón de ofrenda en el Antiguo Testamento sí no queda muy claro, pero si nosotros revisamos el tema de los diezmos, la primera referencia que nosotros encontramos acerca de los diezmos la vamos a encontrar en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 14, verso 20, donde dice: y bendijo y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en sus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vimos que Abraham dio los diezmos a una figura extraña que aparece y desaparece muy rápidamente del panorama del Antiguo Testamento. Su nombre era Melquisedec, pero el hecho es que este Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdote del Dios verdadero, y al que Abraham dio los diezmos del botín. Y digamos que casi ya unos 500 años más tarde, el Señor ordenó a los israelitas que debían dar el diezmo a la tribu de Leví para su sostenimiento. Y esto nosotros lo encontramos en el libro de Números 18:21, dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por tanto, los levitas por lo tanto, si nosotros miramos los levitas de entre sus propios diezmos, ellos también tenían que pagar diezmos a los sacerdotes. Asimismo, ellos recibían diezmos del pueblo, por tanto los levitas también recibían diezmos del pueblo, pero ellos daban los levitas diezmos para los sacerdotes, como nos dice Números 18:26, dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentáis de ellos la ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda, o sea, la ofrenda de los levitas, como grano de era, como producto del lagar. Así ofrendáis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiráis de los hijos de Israel, y daréis de ellos ofrenda de Jehová a los sacerdotes. Los levitas eran los encargados de recolectar los diezmos del pueblo de Israel, pero a su vez los levitas tenían que dar diezmos a los sacerdotes. Por lo tanto, los levitas daban diezmo de lo que ellos recibían de los diezmos, y si alguna persona quería recuperar su diezmo por dinero, tenía que dar una quinta parte más de su precio. Por ejemplo, si el diezmo era una oveja o un bulto de harina que valía 100,000 pesos, y esta persona quería recuperar su oveja o su bulto de harina por dinero, él tenía que pagar 120,000 pesos. O sea, si nosotros nos damos cuenta, el diezmo no pertenecía a nadie sino al Señor, como dice Levítico 27:30-32. Y el diezmo de la tierra y de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiese rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas, de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces el diezmo pertenecía a Dios. Sin embargo, las leyes de ofrendas en el Antiguo Testamento no simplemente concluían aquí en los diezmos. Éxodo 30 del 11 al 16 dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de cada uno de ellos cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que será cortado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20
dijeras, la mitad del ciclo será ofrenda a Jehová, y todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando diesen la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomaráis de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión, y será para memorial de los hijos de Israel delante de Jehová para expiación por vuestros pecados. Por tanto, como vemos, habían que pagar impuestos, rescates, ofrendas especiales, los frutos de las primicias de las cosechas, redención por el primogénito, y todas las ofrendas voluntarias de los demás diezmos, como dice Deuteronomio 12:6. Y llevarás vosotros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Miramos un sinnúmero de ofrendas, pero debemos tener en cuenta que muchas de estas ofrendas que hacía el pueblo de Israel, ellos mismos se comían estas ofrendas. Por tanto, muchas de estas cosas nosotros no las podemos aplicar a nuestra situación moderna. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en que los fariseos se habían vuelto tan legalistas que contaban hasta la más mínima semilla, contar de que Dios recibiera su diezmo y nada más que el diezmo, es por eso que el Señor Jesús dice ahí en Mateo 23:23: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor en ningún momento está condenando los diezmos. Por eso el Señor dice, esto era necesario hacer. Por tanto, debían de participar en los diezmos sin dejar de lado la misericordia y la justicia. Aunque el Nuevo Testamento nos muestra una perspectiva nueva ya en cuanto a este tema. Voy a tomar algunas palabras que nosotros encontramos en los capítulos 8, 9 de 2 de Corintios y 1 de Corintios 16 y Marcos 16. No vamos a leer estos capítulos que nos hablan acerca de las ofrendas, porque son demasiado extensas, ya que estos pasajes nos enseñan cómo en realidad debe ser la ofrenda cristiana. Por tanto, los invito a que estos capítulos nosotros los leamos en la casa. Son 2 de Corintios, el capítulo 8 y 9, 1 de Corintios 16 y el capítulo 6 del libro de Marcos. Porque estos capítulos nos hablan, son el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios, 1 de Corintios 16 y el capítulo 6 de Marcos, porque ellos nos hablan acerca de cómo debe ser la manera como debemos ofrendar nosotros los cristianos. Por tanto, la ofrenda cristiana debe ser, he sacado unas palabras de estos: sacrificial, alegre, voluntaria, espontánea, proporcionada, abundante, secreta, humilde, regular y confiada. Y todo esto debe ser el resultado de la gracia de Dios. Por tanto, al llegar a este punto, ¿cuál es el patrón bíblico para ofrendar? Podemos decir que el diezmo nos puede dar a nosotros un patrón bíblico, pero insistir en que debemos dar la proporción exacta del diezmo como una medida espiritual sería nosotros caer en legalismo. Pero la libertad cristiana nos puede llevar a dar el diezmo, incluso nos puede llevar a dar mucho más. Porque si nos damos cuenta, 700 años de Cristo, durante el reinado del rey Ezequías, hubo un gran avivamiento espiritual, el cual efectuó la adoración, la santidad personal y el entusiasmo evangélico del pueblo. Y hubo otra faceta que resultó afectada cuando el Espíritu Santo empezó a intervenir en la vida de estas personas de una manera poderosa. Segunda de Crónicas 31:1 nos dice: hechas todas estas cosas, todos los hijos de Israel que habían
estaba allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares. Por tanto, Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a las ciudades, cada uno a su posesión. Después de este acontecimiento, de este avivamiento que hubo espiritual, el rey Ezequías ordenó la contribución adecuada para los levitas y sacerdotes. Por eso nosotros, si leemos el verso 5 y 6, continúa diciendo el pasaje. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y en Judá y los que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Hubo tanta abundancia que tuvieron que construir graneros más grandes, y aún así seguían llegando mucho más productos. La ley demandaba el diezmo, pero la gracia dio mucho más y en abundancia. Nada muestra nuestro valor como la actitud que nosotros tenemos hacia nuestras posesiones. Por eso más adelante el profeta Ageo se quejaba porque después de Ezequías las personas habían tomado ya una posición errónea en cuanto a sus propias posesiones, y eso fue lo que le pasó a Demas. Por eso Pablo nos dice ahí en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Por cuanto el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios entra en nuestros corazones, esto también va a afectar nuestros bolsillos y hace que no nos aferremos tanto a nuestras posesiones, porque Dios concentra nuestras mentes es más en la eternidad y aligera nuestras ataduras a este tiempo. Es cierto que los gastos aumentan al aumentar la renta, pero para muchos cristianos debemos afrontar el desafío de nosotros no robar a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos dar con generosidad, porque como dijimos, existe la posibilidad de que nosotros podamos robar a Dios, pero por lo menos en la Biblia nosotros encontramos un modelo en el Antiguo Testamento de cómo nosotros debemos ofrendar. Aunque 2 Crónicas 31:5 nos dice que nosotros debemos dar con generosidad, vuelvo a leer, dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias, grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Si seguimos leyendo, el pueblo le dio tanto a los levitas y sacerdotes que no sabían qué hacer con todo lo que ellos recibían. Por tanto, al discutir nosotros si debemos dar sobre nuestra renta bruta o sobre nuestra renta neta, o si esto también incluye herencias o otras ganancias o de los regalos que nosotros recibimos, esto ya quedaría fuera de lugar, porque sería lo mismo si nosotros nos pusiéramos a discutir qué podemos hacer en el día de reposo y qué no podemos hacer en el día de reposo, porque en estos asuntos nosotros no podemos legislar sobre la conciencia de las demás personas, pero la Biblia nos muestra algunos principios que nos pueden guiar. 2 Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar palabras como multiplicará, aumentará en el verso 10, enriquecido, liberalidad, verso 11, abunda, verso 12, superabundante gracia, verso 14. Algunas de estas palabras se refieren a lo que nosotros le damos a Dios, a las demás personas, o lo que Dios nos da a nosotros. Por ejemplo, cuando Dios planeó el plan de salvación para que nosotros pudiésemos llegar a ser salvos, Dios no escatimó su ofrenda. Por tanto, mi ofrenda también debería ser
reflejada a lo mismo. Por ejemplo, nunca se escucha discutir un cristiano cómo debería dar más en la iglesia, solo se escucha discutir cómo evitar dar en la iglesia. El diezmo no es la cuestión, es simplemente un modelo o un patrón que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, muchos cristianos deberían superarlo, porque no nos encontramos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice, no debemos dar con tristeza o por necesidad. Por lo tanto, Dios prefiere que nosotros no demos nada si no queremos darlo o si es una carga, porque siempre nosotros colocamos siempre nuestros asuntos, por ejemplo, que tenemos que pagar servicios, nuestra manutención, y estamos olvidando de dar con alegría y dar con generosidad. Hay un don espiritual por el cual los cristianos nunca oran. Pablo dice que nosotros debemos dar con liberalidad, con generosidad. Romanos 12:8 acá nos muestra un don espiritual, nos muestra muchos dones. Dice, el que exhortaba en la exhortación. Acá nos habla de otro don, el que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Por lo tanto, nuestra ofrenda debe ser con alegría, ya que hay muchas personas que hablan de ofrendar como si ellos lo que están haciendo es como si pudieran negociar con Dios, o piensan, si yo le doy a Dios, Dios entonces Él me va a hacer rico. Esto no es lo que enseña la Escritura por ningún lado, aunque es cierto que el Nuevo Testamento nos anima a pensar que si damos, Dios se asegurará que nosotros recibamos más, pero si nosotros recibimos más es para que nosotros podamos dar más, porque el Señor no se preocupa por nuestra riqueza, sino por nuestra capacidad para que nosotros sigamos siendo generosos. 2 Corintios 9:11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y no estamos hablando de aquello que nos sobra, sino de aquello que nosotros nos atrevemos a dar. Por tanto, nuestra ofrenda debería ser una medida de nuestro amor hacia Dios, debería ser una muestra de nuestro amor hacia Dios. En muchos lugares del mundo el evangelio se ve frenado por la falta de dinero. Muchos misioneros trabajan con material muy anticuado e ineficaz. El evangelio cristiano merece mucho más que esto, porque muchos hombres y mujeres necesitan conocer a Dios, conocer la naturaleza de Dios. Por lo tanto, debemos ofrendar para que podamos proclamar el Evangelio de una manera eficiente y que el mundo conozca quién es Dios y que ha entregado a su Hijo, que nos amó y que dio su vida por nosotros. No importa si ganamos mucho dinero o si ganamos poco dinero, aún podemos ofrendar proporcionalmente. Dios no nos da cifra de cuánto nosotros debemos dar, solo nos dice que nosotros debemos ofrendar con todo nuestro corazón. Vamos a concluir acá. Preguntas.